cuáles son los elementos que condicionan o determinan nuestra conducta. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Estamos obligados a actuar en relación a las bases normativas y a las creencias de nuestra propia cultura? ¿Hasta dónde nuestra conducta está determinada por lo biológico? Porque al final somos sujetos biológicos, somos animales, somos mamíferos, ¿no? Y como mamíferos nos comportamos, ¿no? Somos unos mamíferos bastante peculiares, pero lo somos, ¿no? Y aquí, bueno, de las miles de cosas que se pueden decir, una pregunta sería esta. Como animales, en ese largo proceso evolutivo que nos ha hecho ser como somos a día de hoy, lo que predomina es la competencia o la cooperación, la colaboración. Eso es una pregunta moral. Yo soy colaborativo, yo soy empático, yo soy compasivo porque la cultura en la que estoy instalado me obliga a hacerlo institucionalmente, bajo el derecho, porque sanciona las conductas no moralmente adecuadas, o soy moral, empático y cooperativo porque soy un mamífero social. O yo soy competitivo y estoy constantemente tratando de satisfacer mis intereses a costa de los intereses de los demás, porque estoy comprometido con una postura política liberal, o porque soy un mamífero, un macho alfa. Hace poquito, hablando de muertes recientes dolorosas, se murió el que para mí es el más importante primatólogo y uno de los más grandes divulgadores de ciencia y de su disciplina, que es Frans de Waal. Frans de Waal es un neerlandés y murió hace poquito. ¿Por qué es famoso Frans de Waal? Es famoso por muchas cosas. Es famoso porque nos enseñó que no somos los únicos animales con una concepción de la justicia y con una concepción moral de lo adecuado, moralmente o no. Él estudió a chimpancés, sobre todo a chimpancés y bonobos, no los únicos, pero sobre todo chimpancés y bonobos. ¿Por qué voy a referirme a Frans de Waal en relación a esta pregunta? Porque durante mucho tiempo la cultura del momento, ¿qué dijo de los humanos? Lo que dijo de los humanos es que somos, como decía Desmond Morris, monos desnudos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se tenía como referencia al chimpancé. ¿Y qué pasa con el chimpancé? Que el chimpancé es un poquito agresivo. Muy agresivo. Y entonces muchos etólogos, muchos expertos en conducta animal, lo que hicieron fue transferir las observaciones con los chimpancés ¿a qué? A la reflexión respecto de la conducta humana, diciendo, bueno, si es que nosotros estamos emparentados, con quien más emparentados estamos es con los chimpancés. Por tanto, la naturaleza humana, la conducta humana está muy empapada de esas características propias de los chimpancés. Y entonces ahí sale el macho alfa. Hasta que, ¡pum!, descubrimos a los bonobos, ese gran desconocido hasta hace unas décadas. Y resulta que los bonobos no se pelean, sino que tienen sexo. Y resuelven todo con sexo. Y entonces ellos juegan y tienen sexo. Y no se pelean. Y es una cosa muy loca. ¿Por qué? Porque con quien más estamos emparentados es con los bonobos. Y entonces los etólogos empezaron a decir, bueno, es que en realidad igual en nuestra naturaleza, como no podemos poner el foco en el momento exacto donde hubo una especie emparentada con los tres, bonobos, chimpancés y humanos, en realidad nos podemos considerar nosotras mismas como una especie que es bifronte, tiene dos caras, la del bonobo y la del chimpancé. Y resulta que somos machos alfa. Por cierto, interesantísimo lo de los chimpancés. ¿Por qué? Porque se pelean constantemente, pero son mucho más capaces de ¿qué? De hacer las paces con el otro. Es la especie de la que más se ha estudiado la capacidad de hacer paz. Mucho más que los bonobos. Los bonobos, como no se pelean, pues es difícil que hagan las paces. Se les dificulta, de hecho. Entonces nosotros estamos, eso dice Frans de Waal, este etólogo, primatólogo, dice que somos una especie intermedia entre el bonobo y el chimpancé. No hay que vernos ni como ese ser maligno, ¿no?, que está apesado por sus instintos bélicos, agresivos,
ni tampoco vernos como el bonobo que se lo toma todo como, pues, muy alegremente, ¿no? Y de hecho no somos bonobos porque nosotros establecemos una cultura basada, por ejemplo, en jerarquías. Los bonobos son, por ejemplo, matriarcales, los chimpancés no. En fin, hay muchas diferencias. Yo les recomiendo que lean a Frans de Waal. Se puede leer un librito que se llama El mono que llevamos dentro. Es un libro muy bello, muy interesante para ver esto. Para ver si somos bonobos, si somos chimpancés, si estamos entre medias de uno y de otro, qué es lo que nos emparenta. No es que estén pensando que somos naturalmente o esencialmente, los primatólogos y los etólogos no están pensando en eso. Lo que están diciendo es, tenemos diferentes especies que están hermanadas, algunas son jerárquicas, algunas no. Entonces, como estamos tan hermanados y como somos animales sociales, y como estamos emparentados evolutivamente, quizá estamos compartiendo algunas características, porque si no, sería pensarnos como demasiado excepcionales. Y entonces la pregunta se mantiene, ¿somos jerárquicos, no somos jerárquicos, somos más jerárquicos, tenemos una inclinación, otra? No hay una respuesta clara. Por eso Frans de Waal mira a los bonobos y mira a los chimpancés, porque no tienen la respuesta, ¿no? Pero lo que sí está, bueno, voy a decir lo que está claro. Lo que está claro para mí, mi posición muy fuerte, es que no hay ética posible. Si hay una excepcionalidad humana, en el sentido de que hay ciertas particularidades humanas. Cuando hablo de excepcionalidad humana, también hay excepcionalidad orangután, y excepcionalidad caracólica, y excepcionalidad jiráfica. La excepcionalidad humana, que tiene que ver con esta puesta en cuestión de sus propios marcos de creencias, no se puede dar, a mi juicio, sin aceptar que hay una raíz biológica. Eso no, a mi juicio, esto no es esencializar. Esto es reconocer que tenemos una configuración como animales que somos, y después tenemos otros elementos para dar cuenta de otros aspectos para modular esa configuración. Y entonces aquí, a mí me parece que, bueno, aquí está Frans de Waal. Etólogos que nos hablan de otros animales nos dan pistas al respecto de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, un criterio importante, una razón importante, un elemento importante para fundamentar mi conducta, puede ser la de la empatía. Pero la empatía es una condición natural. La empatía no nos la hemos inventado racionalmente. Alguien muy listo que dijo, y ahora voy a inventarme la empatía. No. La empatía es un rasgo biológico que compartimos con otras especies. Y entonces, lo que quiero decir es que cuando uno pone en marcha un ejercicio ético respecto de su conducta, tiene que pensar que la conducta moral proviene de la cultura, proviene de la naturaleza y proviene de las capacidades reflexivas, de la capacidad de articular éticas mínimas, máximas, del tipo que sea, para que se exprese una acción determinada. Y entonces, ¿qué te dicen muchos etólogos de conducta animal? Bueno, si la pregunta era, ¿somos más cooperativos o somos más competenciales? Lo que te dicen algunos etólogos, las etólogas más importantes, estoy hablando del conocimiento disponible mejor sustentado, científico. Lo que te dicen es, bueno, hay un conjunto de comportamientos, el clúster, que es el de la cooperación. ¿Y abarca qué? Abarca altruismo, reciprocidad, confianza, castigo y venganza. ¿Y esto es humano? Hombre, que si alguna de estas cosas no es humana. ¿Tiene que ver con la ética? Claro que tiene que ver con la ética. ¿Por qué? Porque la ética piensa sobre esto, entre otras muchas cosas. Y eso es importante para entendernos como sujetos morales. No somos sujetos morales si no podemos comprender el sufrimiento del otro, si no podemos comprender las alegrías que generan en nosotros nuestras propias prácticas, si no podemos reconocer que esas expectativas de las que hablábamos antes se cumplen y se expresa una emoción derivada de esa satisfacción de la expectativa, ¿sí? O del enojo. Yo sé cuando enojo a alguien, yo sé cuando estoy enojado, y ustedes lo saben también. Cuando les hablaba al principio, es fundamental este momento, estos 5 minutos, porque ustedes me están viendo y están haciendo, están filtrando la información.
en función de mis gestos, de mis palabras, de mi apariencia, de mil cosas. Y se confunden, porque nos confundimos, pero acertamos muchas veces. No podemos quitarnos de encima ese componente inmediato de la interpretación del mundo. Pero ¿cuál es el problema? A mi juicio. A mi juicio el problema que tenemos ahora en términos socioambientales es que no nos es suficiente. ¿Por qué? Porque si nos dejáramos guiar por nuestras emociones, pues entonces justificamos la xenofobia. O porque a mí me da asco ver a un moro, por ejemplo, o la homofobia, porque me repugna ver a una pareja del mismo sexo besándose, y esto es muy peligroso. Porque uno podría decir, las emociones son importantes para nuestra conducta moral, sí, pero nos tenemos que dejar solo llevar por las emociones. Nos tenemos que dejar llevar por el enojo cuando alguien no ha ejecutado un acto que en realidad nos perjudica. Aquí yo soy bastante aristotélico. ¿Qué dice Aristóteles? Un filósofo clásico de la antigüedad griega. Lo que plantea es que no hay emociones positivas ni negativas. No hay emociones. Ahora está muy de moda decir que uno tiene que estar siempre alegre, contento, la felicidad es lo más importante, y hay que rehuir de la tristeza y del enojo. Lo que diría alguien como Aristóteles, fíjense, nos hemos ido a 2500 años atrás, lo que diría alguien como Aristóteles es, no, lo importante es enojarse con la persona oportuna, en el momento adecuado, en el contexto relevante. Igual con la tristeza. ¿Qué sería de nosotros si no nos entristecemos cuando sufrimos una pérdida? Pero claro, es una tristeza, es un enojo que está contextualizado. Hay un filtro racional también. ¿Qué quiero decir finalmente? Que esto es importante. Fijarse en las emociones de los otros, gracias a sus gestos, es importante. Pero hay dos problemas fundamentales. Uno, las emociones a veces no son buena brújula moral. No es una buena orientación moral. ¿Cuántos de nosotros no hemos sobrecargado emocionalmente nuestras perspectivas y nos hemos arrepentido? Muchas. A pesar de que sean elementos fundamentales de la moralidad, pero no son la única brújula moral, es lo que estoy diciendo. Segundo problema, que nosotros no podemos reconocer el sufrimiento de una entidad que es radicalmente distinta a nosotros. Yo puedo reconocer esto. Y yo puedo reconocer sus caras, de hastío, sueño, lo que sea. Si llegan crudas, lo que sea. Somos muy listos, somos brillantes reconociendo en los demás eso. Porque sobrevivimos gracias a eso. Somos expertos en eso. Pero ahora díganme, ¿cómo reconocen el sufrimiento de un toro? Ahora díganme, ¿cómo reconocen el sufrimiento de una ballena? Ahora díganme, ¿cómo reconocen el sufrimiento de un individuo que no muestra las emociones como las expresamos nosotras? Y eso es un problema moral de gran envergadura. Porque si uno dice las emociones son un constituyente biológico de la moralidad, no podemos quedarnos solo en ellas. Porque entonces no tenemos recursos morales para hacer una reflexión ética, para responder con responsabilidad, acuérdense, responsabilidad, la habilidad de responder ante los posibles sufrimientos, agresiones, ¿de qué? De gente que no expresa esas emociones. Para nosotras es necesaria una perspectiva ética. ¿Por qué? Para comprender las concepciones de las que se han derivado muchos de los problemas socioambientales a los que tenemos que hacer frente. Hemos comprendido las raíces biológicas y culturales de nuestra conducta moral. Hemos visto que no nos podemos quedar solo con eso, porque si no nos esencializaríamos, pero yo creo que uno tiene que comprender cuáles son los principios filosóficos que han operado a lo largo del tiempo y de la historia y que nos han traído al momento en el que estamos. Pero lo que sí es cierto, de lo que sí se pueden dar algunas respuestas, a mi juicio, es de que ha habido ciertas líneas instituidas culturalmente que han hecho que predomine un tipo de concepción vinculante del humano con la naturaleza. Esto yo creo que sí se podría decir, que se puede rastrear, y de hecho, afortunadamente, ha habido mucha gente que lo ha hecho. Estaba leyendo ahora
un clásico del ecofeminismo de Caroline Merchant. Es una gran historiadora de la ciencia que habla sobre la revolución científica, y ella lo que plantea, y lo pongo como primer factor intelectual que ha condicionado nuestras prácticas socioambientales. Lo que ella plantea en un trabajo que, como les digo, es un hito dentro del pensamiento ecologista y de la historia de la ciencia, que es la muerte de la naturaleza, lo que plantea es que hubo un viraje desde una concepción organicista del mundo, del cosmos, a una concepción mecanicista. Es decir, el mundo se veía como algo vivo. De hecho, había una relación de semejanza entre el animal humano o el ser humano y la tierra que habitaba. Y además, esta tierra era comprendida, para muchas tradiciones, por supuestísimo que no para todas, pero era comprendida a la luz de su capacidad generativa. Es una tierra viva que es capaz de dotar de vida, de más vidas. Es decir, había concepciones holísticas que quedaron, como les digo, rebasadas, que quedaron anuladas, que quedaron invisibilizadas por la fortaleza de una nueva comprensión del mundo, que no es ni mejor ni peor en principio, que es la concepción mecanicista que surge con la revolución científica, que lo que hace es comprender la naturaleza ¿con qué? Con otra metáfora. Porque siempre establecemos metáforas. Fíjense lo importante que es la metáfora, que sin metáfora no hay filosofía. ¿Cómo surge la filosofía? Al menos en Occidente, al menos en Europa. La filosofía surge porque hay una serie de gente peculiar en Asia Menor que lo que dice es, bueno, en vez de apelar a Marduk y a los dioses mesopotámicos y babilónicos para comprender la diversidad de lo real, lo que voy a hacer es tratar de comprender la naturaleza no apelando a los dioses, sino apelando ¿a qué? A procesos que yo conozco mucho mejor. ¿Cuáles son estos? Los de la artesanía y la técnica. Y entonces los primeros filósofos, los que se denominan presocráticos, lo que dicen es, bueno, el mundo surge a partir de un primer elemento que, por medio de un proceso de transformación, de rarefacción y condensación, vaya, esos procesos son los que estaban viendo en sus espejos artesanales y técnicos, de la herrería, la cocina. Entonces lo que hacemos es tratar de dar cuenta de algo difícilmente inteligible, ¿por medio de qué? Por medio de aspectos que comparte con cosas que conocemos mejor, como es cocinar. Ese es el surgimiento de la filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que dice Caroline Merchant en La muerte de la naturaleza es, en realidad hay un giro importante que convierte la naturaleza no en la madre nutricia que hay que cuidar, sino en una máquina que es inerte, que se puede utilizar. Y desde aquí empiezan a proliferar una serie de concepciones que tienen que ver con la capacidad de control y dominio de algo que es carente de vida, como es lo natural. Sí, produce vida, pero no es ella la vida misma. Digamos que se establece una relación también con la tecnología, pero de otro tipo, no como la de los presocráticos que acabo de decir, sino del tipo de vamos a concebir la naturaleza como una serie de, o como una totalidad que está compuesta por una serie de constituyentes que nosotros somos capaces de controlar, de modificar, de intervenir, de recomponer. Entonces empieza a haber una serie de ideas que en realidad hacen que la relación con lo natural cambie. Por cierto, ¿saben de dónde viene beta? ¿La beta de la minería? De la avena. Pues porque siempre estamos utilizando metáforas. Entonces la tierra tiene los mismos constituyentes que lo humano, porque si no, no comprenderíamos la tierra. Bueno, entonces, hay una serie de concepciones, a mi juicio, que se han instituido, que provienen de Europa y que por medio de procesos históricos pues, se van insertando en otras sociedades, ¿no? ¿Qué sucede? Que las concepciones organicistas, estas concepciones que ven la naturaleza como una madre a la que hay que cuidar y que nos cuida, pasamos a Francis Bacon. El arte está en poder de la naturaleza y como una mujer casada se somete a su marido. La naturaleza se tiene que someter, no es la madre nutricia que hay que cuidar, sino que es la mujer que se somete al poder del marido. La naturaleza se entiende ¿por qué? Porque intervenimos en ella.
Y esto pregúntenselo a cualquier biotecnólogo o a cualquier tecnólogo especializado en cualquier dominio. ¿Conocemos lo real? Si somos capaces de transformarlo. ¿Somos hijos de Bacon? Sí. Seguimos siendo hijas de Bacon, por eso hay que conocer a Bacon. Con todo lo bueno, con todo lo malo. Después, si quieren, matamos al papá o hagamos lo que sea, pero conocerlo hay que conocerlo. La ciencia moderna surge como un tipo de proyecto que trata de emancipar la especie humana. Hay una realidad antropocéntrica, por supuesto, pero bueno, pues se sostiene en un ideal moral, que es el beneficio de las transformaciones del mundo tiene que ser en beneficio de toda la humanidad, no solo de particulares. Siguiente, por favor. El ecologismo como ámbito de conocimiento surge gracias a la constatación de las consecuencias indeseables de los modos de producción científico. Es decir, la ciencia produce ciencia. Otro tipo de ciencia, cuando la ciencia lo que hace es revertirse, mirarse a sí misma en un ejercicio reflexivo para dar cuenta de los problemas que ella misma causa. Eso es de la ecología. Por tanto, yo no soy cienciófobo ni tecnófobo. Se trata de sopesar las ambivalencias. Y ya lo último, el mundo humano está pleno, cargado de valores. Hay valores ambientales, hay valores religiosos, hay valores estéticos, hay valores morales, hay valores políticos, y hay valores científicos, por ejemplo, la objetividad es un valor, y hay valores técnicos. Cuando uno es ingeniero o diseñador, pues quiere hacer cosas eficientes. ¿Qué significa la eficiencia? ¿Cómo un sistema satisface la eficiencia? Pero eso sería eficaz. Un sistema es eficaz cuando cumple el objetivo para el cual con menores recursos, ¿no? Ya sea cual sea los recursos, ¿no? El filósofo con el que yo me eduqué intelectualmente, con el que yo hice mi tesis de doctorado, él fue un gran crítico de la noción de la eficiencia, es un filósofo mexicano, se llama León Olivet. Lo que él decía al respecto del valor de la eficiencia es que en realidad la eficiencia se puede entender en un sentido no ingenieril. ¿Cuándo un sistema es eficiente? Cuando cumple su objetivo con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Así. ¿Pero qué dice Olivet? Algo con lo que yo sigo muy comprometido. ¿Qué decía? Lo que decía es que en realidad la eficiencia se puede entender en un sentido moral, no ingenieril. ¿Cómo? Dando cuenta no solo de la reducción de recursos, sino de la reducción de perjuicios. Porque un sistema puede cumplir sus objetivos generando perjuicios para otros ámbitos. Es decir, tú puedes tener un sistema, por ejemplo, muy eficaz. Yo, si tengo una mosca, que hay muchas y la quiero matar, pues puedo agarrar un cañón del siglo XVII, disparar a la mosca y eso es eficaz, porque la maté. Pero es poco eficiente en el caso de los recursos y en el caso de Olivet, ¿de qué? De los desperfectos que genera. Entonces, aquí hay dos cosas. Una sociedad basada en la instrumentalización cosificante y una sociedad basada en la eficiencia lo que hace es desconocer que la eficiencia también puede ser entendida en función de la reducción de los perjuicios de un sistema técnico, y además lo que podríamos hacer es pensar que los sistemas tienen que satisfacer más valores que no son técnicos, por ejemplo estéticos, por ejemplo morales, por ejemplo políticos, por ejemplo religiosos, por ejemplo los que sean, los que cada cultura le quiera dotar, porque la pluralidad humana es la que nos constituye, es la que es, no quiero ser esencialista, pero si algo nos caracteriza es la pluralidad de formas de ser posible. Y entonces hay muchas formas de diseñar tecnológicamente. Antes también hablaban del diseño. La solución está en el diseño. Claro, yo también lo pienso, pero pensemos en diseños que estén culturalmente enriquecidos mediante la satisfacción de diferentes valores, no solo en la eficiencia y menos en un sentido específicamente ingenieril. ¿Sí? Cambiemos la definición, se vale, se puede. Pensemos en esa posibilidad. Y ya ahora sí hemos terminado.